Continuamos en el servicio informativo y en nuestro bloque de entrevistas en compañía del señor César Paredes, presidente de Cadiem Casa de Bolsa, quien está realizando un análisis con respecto a las tarjetas de crédito y a los intereses de las mismas. César, como estuviste también mencionando anteriormente respecto a la interpretación que hizo el Banco Central del Paraguay sobre esta ley que fue aprobada en el año 2015, y ahora nuevamente con todo este debate que está surgiendo porque el sistema financiero o el sector bancario desde la SOBAN incluso están pidiendo una modificación del artículo que hace mención justamente a los intereses de los créditos de las tarjetas de crédito, y desde el Banco Central también salieron a decir que esto o los intereses de las tarjetas no deben ser fijadas por ley, sino que debe fijarlo el mercado mismo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, ya que ellos mismos fueron quienes interpretaron y ahora como que se están contradiciendo, o es lo que entiendo yo, ¿verdad? No, el Banco Central no fue impulsor de la ley. Hay que decir eso también, digamos, en defensa del Banco Central. No fue impulsor de la ley vino directamente desde el Parlamento Desde el y Congreso, bueno, sí. se tuvo que ejecutar. Ahora, para mí, fue tibia la posición del Banco Central en el sentido de decir que iba a hacer mal al sistema financiero. O sea, el Banco Central como tendría que haber, a mi criterio, salido a decir, estos señores no es correcto porque es fijar un precio. O sea, y en economía sabemos que fijar un precio arbitrariamente lo único que hace es crear canales informales, ¿verdad? O sea, si, con cualquier cosa que hagas en economía, que sea una necesidad, y vos o sea, tenés el tema de las drogas nomás. Sencillamente, Para digamos, poner un para ejemplo. poner un ejemplo, digamos, extremo, que está prohibido. Está prohibido consumir, qué sé yo, pero se consume. Entonces, ¿qué hay? Y hay un feroz canal, digamos, En negro. negro, digamos, que no paga impuestos, pero que sí después al Estado le cuesta, digamos, porque tenés centro de adicciones, tenés esto, tenés aquello, tenés robo, tenés preso, tenés millón de cosas por algo que una ley está prohibiendo, digamos, que en otros países inclusive ya, o sea, es como que ahora agarramos y digamos, bueno, señores, no se vende más cerveza. Está prohibido ya vender alcohol. A partir de las 10 de la noche no se vende más alcohol. En ningún lado, no sé, se van a ir presos los que venden alcohol. Obviamente va a aparecer un mercado negro que te va a hacer llegar de alguna manera a un precio más alto. O sea, simplemente aumenta igual, el pero precio, simplemente aumenta el precio, aumenta el costo, ¿verdad? Y va a ser, por supuesto, no registrado. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que ocurre un poco con esto, ¿verdad? Para mí, ¿qué se tiene podría, que rever. Yo creo que el Parlamento anterior ya no podía porque estaban atados políticamente a la situación. Pero bueno, hay que sincerar eso, ¿verdad? Hay que hablar de frente y decir realmente que fue el Banco Central un año después ya había dicho que si uno ve el crecimiento del sector comercio en el análisis del Producto Interno Bruto, ve efectivamente cómo se fue cayendo a partir de esa ley en forma muy agresiva, ¿verdad? El comercio se fue cayendo, fue dejando de generar. Y el comercio, a diferencia de la agricultura, por ejemplo, es un sector que genera mucho empleo, que genera mucho desarrollo tecnológico, necesita mucho desarrollo tecnológico. O sea, la agricultura genera ingresos para el país, qué sé yo, genera también algún que otro empleo, digamos, pero los sectores comerciales y de servicios son los sectores que mayor empleo generan. Entonces se afectó también el empleo, se afectó el ingreso de muchas personas. Y los jóvenes donde más quieren trabajar, justamente en los sectores comerciales, servicios financieros, en todos esos sectores que son que requieren de inversión hubo permanente. gente que se quedó sin empleo también por esto? Pero muchísimo. O sea, nadie hizo el análisis, pero yo he visto, qué sé yo, entidades que tenían muchísimo, bajaron a la mitad su plantel. No te quiero decir nombre pero sé que si uno analiza todo el sistema y principalmente aquellas entidades financieras que estaban atendiendo a esos segmentos de menores ingresos y un poco más informales de la economía, fue muy brusca la caída en personal permanente inclusive, cerrando oficinas, ¿verdad? Muchísimas oficinas que tenían entidades que estaban cerca de 100 sucursales, ahora tienen 60. O sea, imagínate todo eso, ¿verdad? Alquileres que no se pagan, o sea, fue bastante brusco el freno y hay que darlo vuelta, ¿verdad? Hay que darlo vuelta, conversarlo, a lo mejor hacerlo en forma paulatina, ¿verdad? Pero definitivamente, si queremos mejorar la penetración del sistema financiero formal,
ese es el camino, ¿verdad? O buscar otro camino con entidades intermedias, qué sé yo, ¿verdad? Porque realmente es complejo cómo quedó esto y lo peor de todo para mí es que no hay crecimiento, ¿verdad? O sea, que hubo un estancamiento allí. Sí, bajó y se quedó ahí. ¿Por qué? Porque no es rentable. Y ya están con la estructura suficiente y acá no es que el segmento de personas que ganan más de $3,000 por mes, qué sé yo, que pueden tener acceso a las tarjetas hoy día, o familias, digamos, que ganan, no sé, $2,000 por mes, no crece demasiado. El segmento más bajo es el que va creciendo más, digamos, Y de por ahí, esa gente también que vos decís que tiene un ingreso más alto, como que tampoco necesita mucho del crédito, porque ya puede solventarse, ¿verdad? De por ahí el que no tiene es el que sí, con crédito únicamente, de por ahí puede, no sé, comprarse cosas que lo van a mejorar, pero en cuanto a su calidad de vida misma. Tal cual, es lo que siempre digo, o sea, hay que entender que somos un país pobre, hay que partir de ahí, ¿verdad? Y el pobre sin financiamiento no tiene nada, o sea, siempre digo yo, ¿cómo hacer, digamos, para comprar tu casa? Juntar de a 1 millón y vas a juntar 200 millones en 200 meses, o sacar un crédito de 200 millones, tener tu casa hoy y pagar el crédito de 1 millón, o sea, definitivamente lo mismo puede pasar con una televisión, con la heladera, equipo de sonido, lo que sea, ¿verdad? Que son cosas que la gente va consumiendo, que necesita, o simplemente un teléfono que le permite trabajar mejor, y hoy se quedó fuera de su alcance, ¿verdad? Ahora, vos manifestás también que el Banco Central en su momento tuvo una posición muy tibia. ¿Qué podría haber hecho en ese momento el BCP para tratar un poco de, no sé si modificar esto, pero Y por lo decirle al menos... Parlamento que esa ley iba a dañar el sistema financiero, iba a afectar más a las personas de bajo ingreso en vez de beneficiarlo, ¿verdad? O sea, porque no te estoy hablando de algo que no se sepa, digamos. Este tipo de medidas, la reacción normal del que está proveyendo el servicio es dejar de proveerlo, ¿verdad? Es lo más obvio, o sea, si a mí, no sé, me dicen, hace esto para perder plata, no tiene un sentido, ¿verdad? Voy despidiendo gente, achicándome, qué sé yo, y bueno, brindo el servicio que me permiten, digamos. Ahora con los niveles de intereses que se tenía anteriormente, rondaban incluso los 48%, hoy bajaron a casi 13, 14, creo que rondan actualmente. ¿De verdad se podría decir que los bancos perdían con esos niveles de interés o esto se puede promediar hasta un nivel que intermedie en ambos números entre el 14 y el 48%, que es justamente lo que están pidiendo ahora desde el sector financiero? Incluso el presidente de la Asociación de Bancos, Beltrán Maki, fue quien solicitó eso que vos mencionabas hace rato, que se tengan en cuenta como promedio, sería como el triple de las tasas de plazo fijo, de los CDA, de los ¿verdad? CDA, exactamente. En lugar de los ahorros. Y es un comienzo, pero en realidad, o sea, ¿qué es una tasa usuraria, verdad? O sea, ¿qué es la usura? Tenemos que partir de eso, o sea, porque cada país define qué es usura. Imagínate, o sea, no, usura es prestar caro. Ahora, ¿qué es prestar caro? Incluso el 100% suele ser en algunos casos. Claro, pero ¿qué es caro? O sea, ¿qué es caro? Porque se presta de acuerdo al riesgo. Yo lo que haría es realmente fomentar mayor competencia. O sea, lo que hay que buscar es que las entidades compitan entre sí por los clientes y compitan con tasas de interés, y que es lo que estaban haciendo con promociones, con premios, con descuentos. Entonces, de esa manera se dinamiza y se deja el libre albedrío, digamos, de que las entidades financieras puedan usar, digamos, y competir por esa, generar más competencia antes que limitar, porque al limitar definitivamente hay gente que se queda fuera del sistema, ¿verdad? Un comienzo sería triplicar la tasa de los CDA, suena razonable. Ahora, el ritmo de crecimiento otra vez a esos niveles de tasa no sé si va a ser el que necesita el país para salir de estos niveles de escasa bancarización que tenemos, ¿verdad? O sea, porque hay muchos sectores que están pagando tasas muchísimo más altas, digamos, en forma totalmente, en entes informales, ¿verdad? Sin pagar ningún impuesto, sin ningún registro de nada, ¿verdad? Y eso existe.
No hay que cerrar los ojos y decir, no, nosotros en nuestro país las tasas de interés de las tarjetas son súper bajas. No, puede poner 5% también la tasa de tarjeta, ¿verdad? ¿Quién va a tener y quién va a proveer tarjeta de esa tasa? Nomás lo que no sabemos, ¿verdad? O sea, lo de la usura también es arbitrario, ¿verdad? Realmente yo coincido, si Banco Central dice, hay que, de alguna manera, sería extremo, digamos, liberar las tasas. Yo sería del parecer de liberar las tasas, pero generando un ambiente de competencia. Está diciéndole a las entidades, señores, compitan, crezcan, vayan y abran sucursales, vayan y apliquen tecnología para que más gente se incorpore al sistema. O sea, tiene que ser un acuerdo de partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que esa persona informal, que es un vendedor quizás callejero, que no tiene ingreso, que no tiene... Hoy también por las leyes, por las reglas de Basilea que rigen a los bancos, si no tiene un ingreso que pueda demostrar, no tiene acceso al crédito. Entonces tiene que ser una conversación amplia. ¿Queremos que la gente tenga acceso al crédito o queremos centrarnos exclusivamente a unas reglas que nos vienen del primer mundo y decir, bueno, listo, vamos a aplicar esta regla a rajatabla? Entonces solamente la gente que está ahí arriba, digamos, que tiene condiciones, va a tener acceso a los servicios financieros, El resto de la gente que es la gran población, no va a tener acceso, ¿verdad? O va a irse por vía alternativa, tipo, van a crecer, lo que van a crecer son las cooperativas, van a crecer las casas de crédito, van a crecer esos sectores, digamos, no financieros. Y que justamente porque no exigen mucho en cuanto a los requisitos de... Y porque no tienen las reglas de Basilea. Claro, por eso entonces sería como, o sea que sería necesario como alguna modificación también en cuanto a esas reglas de juego para que mayor gente pueda acceder siempre, obviamente con un estricto control, ¿verdad? Es asumir, claro, es asumir más nuestra realidad nomás. O sea, no centrarnos demasiado a la teoría de lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino asumir que tenemos una realidad que somos Paraguay, que nuestro ingreso per cápita está en $5.000, ¿verdad? Que tenemos un sector, una evasión fiscal muy grande, o sea, porque eso también puede ayudar al Estado. Hay que entender que los bancos pueden ayudar al Estado a formalizar a las personas, ¿verdad? Porque después si entra dentro del circuito financiero y qué sé yo, se le puede dar un mejor seguimiento, a lo mejor motivarle a inscribirse en el IVA, o sea, un millón de cosas que se puede hacer si tenés el registro. Que tenés el registro si está dentro del sistema financiero, ¿verdad? Si no está dentro del sistema financiero, no hay registro, ¿verdad? Y va operando, pero esa gente va a seguir operando, ¿por qué? Porque necesita, ¿verdad? Necesita totalmente, y mientras haya esa necesidad, también va a haber alguien que la provea, ¿verdad? Por supuesto, a costos, a los costos que correspondan por el riesgo que está asumiendo, ¿verdad? Estos registros y estos controles se pueden realizar, obviamente, formalizando a la gente, incluyéndolos al sistema financiero. Sin embargo, de por ahí esto es algo que no se promueve tampoco mucho, incluso desde las mismas empresas, porque también tenemos ahora otro informe justamente que acompaña el nivel que tiene Paraguay en la región, que es de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Realizaron ellos encuestas a varias empresas y de 3.600 empresas solamente el 2,5%, por ejemplo, paga a sus empleados con tarjetas de débito, sería en este caso. Y más de, o cerca de un 80% lo hacen en efectivo. Allí como que también se pierde un poquito eso de poder tener un registro de la gente, de cómo se maneja, si está incluida dentro del sistema o no. Sí, totalmente. Yo creo que eso tiene que ser, eso sí hay que forzar, digamos, ¿verdad? Eso sí debería forzarse. Yo te digo que la Municipalidad de Asunción paga en efectivo, digamos, a un sector importante todavía de su claro, plantel, digamos, es como o sea, muy grande nomás la brecha. Tenemos 2,5% que sí cobran vía tarjetas y casi un 80% que lo hacen en efectivo. Allí no se tiene registro en lo absoluto de quiénes cobran, de cuánto cobran, de en qué invierten, en dónde gastan, ¿verdad? O sea, no se tiene prácticamente nada y realmente esto es solamente de un pequeño sector. ¿Cuántas empresas hay en Paraguay? Y tampoco sabemos cómo... Tal cual. Y por eso hay que sentarse a trabajar con un objetivo, digamos, de bancarización y trabajar, pero sentirle a las entidades financieras como aliados, ¿verdad? Porque acá lo que se hizo fue decir, las entidades financieras le están explotando a la pobre gente, le están reventando y nosotros venimos a salvarlos, ¿verdad? Entonces,
Tiene que ser como un trabajo conjunto entre Claro, el sector público y el sector privado. Claro, en el sentido de decir, señores, nosotros tenemos estos objetivos, ustedes tienen un objetivo natural del ser humano que es tener lucro, y bueno, vamos a trabajar en ese sentido, con el lucro, que ustedes tengan lucro, pero también nos ayudan en todo esto y ahí conversar, digamos, sobre lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero hay que sacarse la careta, ¿verdad? Eso es lo fundamental, ¿verdad? Porque si yo digo no, si comenzamos la reunión y yo te digo no, realmente vos sos un ladrón, ahí partimos mal, digamos, ¿verdad? Y yo soy el salvador. Entonces ahí estamos complicados. Definitivamente yo no quiero ser ladrón y vos tampoco sos tan salvador, digamos. O sea, tenemos que sentarnos a conversar con la realidad, ¿verdad? Con estos datos que son duros, que son datos innegables, que son la realidad. Porque uno puede tener una utopía de decir Paraguay puede ser famoso, ¿verdad? No, porque no somos, podríamos ser como Suiza, podríamos ser como Finlandia, podríamos. Si mi abuelo era Rockefeller, yo no iba a hacer Paredes, digamos. O sea, una cosa es lo que podríamos y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Y ahora, si asumimos la realidad, estamos comenzando un buen camino y ponemos un objetivo, digamos. Decimos, listo, vamos a trabajar este tiempo con esto, porque en realidad, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Los bancos, ¿qué hicieron? Ganaron menos plata. Tenés miles de informes que vas a ver con otra gente a analizar y vas a ver que están ganando más dinero. O sea, finalmente, ¿a quién y queríamos perjudicar? ¿Por qué? Porque lo que hace un empresario, ¿verdad? Baja sus costos, achica la empresa y sigue el negocio. Y sigue ganando. O sea, porque claro, que nadie va a trabajar a pérdida, de hecho. Y obvio, o sea, porque no está, la entidad financiera no está el privado no está para regalar recursos, digamos. Y por el contrario, si uno ve que Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, es el segundo banco más rentable del país, ¿verdad? También dando crédito de consumo, ¿verdad? Hoy ya en Fomento no es más tan de fomento, sino más bien de consumo, ¿verdad? Entonces, finalmente el Estado también está en ese negocio. Lo que hizo fue, tipo, llevar nomás el negocio ahí un poco y listo, ¿verdad? Y perjudicar finalmente a esta gente que está fuera del sistema, que son como 200.000 personas que hoy dejaron de tener tarjetas de crédito, ¿verdad? Que era un mecanismo muy interesante para el comercio y por supuesto para el consumo también. Bueno, César, se maneja por último ya que el Congreso, este Congreso nuevo va a volver a analizar este tema justamente a pedido del sector financiero. No sé si querés dejar alguna reflexión final o qué espera de por ahí el sector financiero, este sector justamente con respecto a este cambio de gobierno y que no sé si de por ahí pueden o no ser cambiadas las cosas. Sí, es una cuestión de hacerlo, ¿verdad? Es animarse a hacerlo y diciendo técnicamente y de frente la situación. O sea, yo creo que es dejar de pintarlo como una medida populista, sino pintarlo como lo que somos realmente, ¿verdad? Un país con un sector informal importante que necesita servicios financieros y que nadie le va a dar servicios financieros en forma gratuita. O sea, tiene sus costos, ¿verdad? Entonces, me parece un momento de sincerarse que cada sector, el Estado también tiene sus técnicos en el Banco Central y en todos lados. O sea, lo que hay que sacarse de la mente la idea de que uno le está robando al otro, ¿verdad? Hay que entender que le está dando un servicio. O sea, y simplemente trabajar, sí, a lo mejor brutalmente, en forma agresiva, destinar, no sé, la mitad de la utilidad del Banco de Fomento a educación financiera para docentes, por ejemplo, que es un sector bastante golpeado, para empleados del Ministerio de Salud, para los policías. O sea, ¿por qué eso no se gasta en educación financiera? En todo caso, si querés realmente ayudarle. Porque hoy, simplemente sacándole un mecanismo de financiamiento no le está ayudando, se va al informal, que es 10 veces más caro. Entonces, son varias cosas que hay que hacer, pero primero sincerar la situación y dejar de tildarse de bandidos uno y salvadores los otros, ¿verdad? Sentarse a conversar sobre la realidad y asumir que lo que somos, ¿verdad? Un país pobre y realmente con poca educación financiera, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, César. A las órdenes. Bueno, de esta manera nosotros llegamos a la parte final del servicio informativo. Te invitamos a que nos sigas acompañando con la programación del canal y de mi parte será hasta la próxima.